Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más, navegando juntos por el fascinante universo del entretenimiento. Hoy nos embarcamos en una noticia que, créanme, ha provocado un auténtico seísmo en los cimientos del mundo del espectáculo, y de manera muy especial, ha sacudido las fibras más íntimas de todos los devotos seguidores de Ander Erzel y Kerem Bürsin. El título que acompaña este vídeo, y que seguramente ya les ha dado un adelanto, es solo la punta del iceberg. La información que hemos logrado desenterrar, investigar y cotejar es absolutamente impactante. Así que, por favor, abróchense los cinturones de seguridad, preparen sus emociones porque estamos a punto de desgranar con todo lujo de detalles este bombazo que ha irrumpido en nuestras vidas el 15 de enero de 2026. Si son verdaderos entusiastas de las telenovelas turcas, si sus corazones laten al ritmo de las historias que protagonizan estas dos estrellas que han logrado conquistar audiencias en los rincones más remotos del planeta, entonces este vídeo ha sido creado pensando única y exclusivamente en ustedes. Y antes de sumergirnos en las profundidades de esta revelación, si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de la manera más sincera y cálida a que pulsen ese botón de suscribirse y, acto seguido, activen la campanita de notificaciones. De esta forma les garantizamos que no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones, y créanme, cuando hablamos de noticias del calibre de esta, querrán estar al tanto de cada segundo. La noticia que ha explotado como una supernova en las redes sociales, ha resonado en todos los portales de noticias de renombre, ha encendido los foros de fans con un fervor sin precedentes y sinceramente ha impregnado cada rincón donde se respira, se vive y se sueña con la cultura pop turca. Es aquella que involucra a dos de los nombres más resonantes, carismáticos y sobre todo, queridos por el público, Ander Erzel y Kerem Bürsin. Ustedes, nuestros fieles espectadores, saben perfectamente de quiénes estamos hablando. Ellos, quienes nos robaron el aliento, nos hicieron suspirar y soñar despiertos en la inolvidable Senkalkapm, la serie que no solo los catapultó a la fama internacional, sino que para una legión de seguidores se convirtió en un paradigma, en un referente indiscutible del romance moderno en la pequeña pantalla. Recordemos por un instante esos días, esos capítulos cargados de una química eléctrica, de miradas que hablaban volúmenes sin necesidad de una sola palabra, de diálogos tan bien construidos que te hacían sentir parte de la historia, de esos suspiros ahogados que se escapaban casi sin darnos cuenta. Su conexión en la pantalla era tan palpable, tan genuina, tan infinitamente real, que la barrera entre la ficción y la realidad se difuminó casi de inmediato, consolidándolos como una de las parejas más icónicas, admiradas y deseadas de la década. Durante un periodo de tiempo considerable, los fans vivieron y respiraron su amor, aguardando con ansias cada nueva publicación en sus redes sociales, cada aparición pública conjunta, cada mínimo indicio que sugiriera que lo que veíamos reflejado en sus personajes era, de hecho, un espejo fiel de una conexión aún más profunda, más íntima y significativa en sus vidas privadas. Y precisamente esa profunda conexión, esa chispa que cautivó a millones, es la que ha servido de combustible para alimentar la especulación, la intriga y una emoción colectiva que ha perdurado a lo largo de los años. Tras la confirmación pública de su relación en la vida real y posteriormente su eventual e inevitable fin, ambos artistas emprendieron caminos profesionales por separado. Cada uno a su manera, continuó cosechando éxitos individuales, demostrando su innegable talento y consolidando sus respectivas carreras. Ande, con su carisma arrollador y una presencia escénica magnética, ha seguido deslumbrando en proyectos de diversa índole que no han hecho más que reafirmar su estatus como una estrella de alcance global. Kerem, por su parte, ha demostrado una versatilidad admirable al explorar roles y géneros diversos, ampliando su abanico de habilidades y fortaleciendo una base de admiradores cada vez más sólida y devota. Sin embargo, a pesar de sus éxitos individuales, la sombra de Senkalkapm, la memoria imborrable de la pareja que formaron en pantalla, ha permanecido siempre latente, como un eco dulce y persistente. Los fans, en un anhelo compartido, soñaban incansablemente con un reencuentro, ya fuera en un nuevo proyecto televisivo, en una colaboración cinematográfica especial, o incluso en el terreno de lo más deseado y especulativo, con una posible reconciliación en sus vidas personales. Y es precisamente en este contexto cargado de anhelo, de expectativas acumuladas y de un deseo colectivo palpable, donde irrumpen con fuerza los ecos de la noticia surgida el 15 de enero de 2026. Llegados a este punto, es crucial ir directamente al grano, a lo que verdaderamente ha sorprendido y conmocionado a todos. ¿Qué es exactamente lo que ha hecho temblar los cimientos de la industria del entretenimiento?
La información que ha logrado filtrarse a la luz pública, y que, de manera crucial, ha sido confirmada por fuentes sumamente cercanas a ambos artistas, apunta directamente a un nuevo proyecto conjunto. Pero deténganse un momento porque no estamos hablando de cualquier proyecto. Las informaciones sugieren una colaboración que trasciende lo convencional, algo que tiene el potencial de redefinir su legado artístico conjunto y quizás de reavivar la llama de esa conexión mágica que una vez cautivó al mundo. Los detalles precisos aún son escasos, y es precisamente esta ausencia de información concreta lo que ha generado un verdadero torbellino de especulaciones, teorías y fervientes deseos por parte de los fans. Sin embargo, lo que se ha logrado filtrar hasta ahora sugiere con vehemencia que no estamos ante una simple aparición especial, un cameo fugaz o una colaboración menor. Se habla de un proyecto ambicioso, de una envergadura considerable, que podría estar intrínsecamente ligado al universo de Senkalkapm, pero con una vuelta de tuerca completamente nueva, refrescante y enormemente emocionante. Una de las teorías que ha cobrado mayor fuerza y que, por su plausibilidad y el entusiasmo que genera, se ha propagado como la pólvora, es la de una secuela. Pero ojo, no una secuela lineal y predecible de la serie que ya conocemos y amamos. Las especulaciones apuntan a la posibilidad de que se trate de una película de gran presupuesto, una miniserie cuidadosamente producida y con una narrativa cuidada al detalle, o incluso un proyecto completamente innovador que explore las vidas de sus icónicos personajes, Eda y Serkan, años después de los eventos que conocimos. Imaginen la escena por un instante, Eda y Serkan con sus vidas ya consolidadas, enfrentándose a nuevos desafíos, evolucionados como personas y profesionales, y de repente, la posibilidad de un reencuentro en circunstancias totalmente inesperadas, quizás nostálgicas, quizás sorprendentes. La poderosa fuerza de la nostalgia, sumada a la anticipación latente de ver a Hande y Kerem trabajando codo a codo una vez más, ha provocado que los fans pierdan la cabeza de la emoción. Las redes sociales se han inundado de un aluvión de mensajes de alegría, de memes ingeniosos, de teorías elaboradas y de deseos fervientes. La etiqueta @Hande Kerem reunión, o su equivalente @Eda Serkan regreso, se ha convertido en tendencia mundial en cuestión de horas, demostrando el impacto masivo de esta noticia. Pero la información no se detiene ahí. Algunas fuentes muy bien informadas sugieren que este proyecto no solo implicaría su regreso estelar a la pantalla, sino que también podría incorporar un componente significativo de producción. Se rumorea con fuerza que Hande y Kerem podrían estar directamente involucrados en la fase de producción o en el desarrollo creativo de esta nueva obra. Si esta información se confirmara, representaría un paso verdaderamente monumental para ambos artistas, una muestra inequívoca de su madurez artística, de su crecimiento profesional y de su ambición por trascender el mero acto de actuar, explorando nuevas facetas de la creación audiovisual. En caso de ser cierto, esto significaría que no solo seremos testigos de su magia frente a las cámaras, sino que también estaremos viendo cómo imprimen su sello personal en la historia, en la visión artística, en cada detalle que conforme el proyecto. Esto sin duda añade una capa de profundidad y complejidad a la noticia, haciéndola aún más intrigante y prometedora. Y ahora hablemos de la fecha clave, el 15 de enero de 2026. Esta no es una fecha que haya surgido al azar. Su mención implica, de manera casi automática, que el proyecto ha estado en fase de gestación, de planificación y desarrollo durante un periodo de tiempo considerable, posiblemente años. El momento del anuncio o más bien, de la filtración estratégica, sugiere una planificación cuidadosa. ¿Podría ser este el primer indicio, el primer paso hacia un anuncio oficial mucho más grande y detallado? ¿O acaso se trata de una estrategia mediática meticulosamente orquestada para generar una expectativa máxima antes de desvelar todos los pormenores? Sea cual sea la respuesta, la fecha añade un componente de misterio y una anticipación palpable a toda la situación. Ya estamos contando los días, los meses, con una impaciencia creciente. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas implicaciones de una noticia de esta magnitud? Para empezar, para la vibrante y en constante crecimiento industria del entretenimiento turco, este evento representa un hito de suma importancia. Hande Erçel y Kerem Bürsin son, sin lugar a dudas, dos de los embajadores más influyentes y reconocidos de la producción audiovisual turca a nivel internacional. Un proyecto que logre reunirlos y que además se presente con las características de ser ambicioso, novedoso y de gran alcance tiene garantizado atraer la atención global.
Esto podría sin duda abrir nuevas avenidas, generar oportunidades sin precedentes para coproducciones internacionales y consolidar aún más la reputación de Turquía como una potencia indiscutible en la producción de contenido audiovisual de alta calidad. Para los millones de fans esparcidos por todo el mundo, la emoción es algo casi tangible, una euforia colectiva que se siente en el aire. Después de años de anhelo silencioso, de especulaciones constantes, de seguir sus carreras individuales con admiración, la simple idea de verlos juntos de nuevo en un proyecto de esta envergadura representa la materialización de un sueño largamente acariciado. Esto no solo satisface la dulce nostalgia de los días de Esenkalkam, sino que también ofrece la emocionante posibilidad de redescubrir su química inigualable, de observar cómo han evolucionado como artistas a lo largo de los años, y de ser testigos de las nuevas y cautivadoras historias que son capaces de contar juntos. La fanbase que construyeron, férrea y apasionada, desde aquella serie, es una de las más leales y activas que existen, y esta noticia es, sin ningún tipo de duda, el regalo que esperaban, la cereza del pastel que anhelaban. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser exactamente? Las teorías y las conjeturas son prácticamente infinitas, alimentando la imaginación de todos. Podría tratarse de una comedia romántica que explote su chispa innata, un drama intenso y conmovedor que explore las profundidades de las relaciones humanas, o algo completamente disruptivo y fuera de lo común. Si se tratara de una secuela directa de Esenkalkam, sería una continuación lineal de la historia de amor de Eda y Serkan, o quizás presentarían personajes nuevos dentro de un universo similar, explorando dinámicas diferentes. Si es una película, ¿tendrá un alcance verdaderamente internacional, con una distribución global? Si optan por una miniserie, ¿cuántos episodios podríamos esperar para saborear esta nueva aventura? La ausencia de detalles concretos es precisamente el ingrediente que más alimenta la fantasía y la expectación. Además de las especulaciones sobre el contenido del proyecto en sí, también se empieza a debatir sobre los posibles desafíos que podrían surgir. Si bien la química entre Hande y Kerem es un hecho innegable y celebrado por todos, la dinámica de su relación en la vida real y cómo se ha desarrollado tras su ruptura podría ser un factor a considerar. Sin embargo, y esto es algo que muchos coinciden en destacar, ambos son profesionales consumados y con una trayectoria impecable. Es muy probable que hayan abordado esta posibilidad con una madurez y un profesionalismo admirables, enfocándose en la creación de un producto de altísima calidad para sus seguidores, y dejando las complejidades personales fuera del ámbito creativo. Otro aspecto sumamente interesante a considerar es el momento exacto en que esta noticia ha salido a la luz. Estamos en 2026. ¿Qué ha sucedido en sus vidas y en sus carreras desde su última colaboración artística? Han madurado como intérpretes, han enfrentado nuevos retos, han cosechado éxitos personales y profesionales. Ver cómo toda esa evolución, esa experiencia acumulada, se refleja en este nuevo proyecto será, sin duda, fascinante. ¿Han mutado sus estilos de actuación? ¿Han explorado nuevos géneros o registros interpretativos? Las respuestas a estas preguntas se desvelarán, esperamos, pronto. La noticia del 15 de enero de 2026 nos deja un sabor agridulce de anticipación y misterio, cargado de una inmensa dosis de emoción. Es una confirmación rotunda de que la magia puede efectivamente regresar, de que los sueños más profundos de los fans, a veces, se materializan de formas inesperadas y maravillosas, y de que el mundo del entretenimiento, con su dinamismo constante, siempre tiene sorpresas guardadas para nosotros. Ahora, para recapitular brevemente y asegurarnos de que todos estamos en la misma página. La noticia que ha estallado con una fuerza sísmica el 15 de enero de 2026 es el regreso triunfal de Hande Erçel y Kerem Bürsin a un nuevo proyecto conjunto. Los rumores más sólidos sugieren que no se trata de algo menor o pasajero, sino de una colaboración ambiciosa y de gran envergadura, que podría manifestarse como una secuela cinematográfica, una miniserie de alto impacto, o un formato completamente novedoso con posibles implicaciones significativas en su rol como productores o desarrolladores creativos. La emoción en las redes sociales es prácticamente ensordecedora, y los fans, con una impaciencia desbordante, esperan ansiosamente cualquier atisbo de información adicional sobre esta esperadísima y tan celebrada reunión. Antes de despedirnos por hoy, quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento por acompañarnos en este análisis detallado de una noticia tan emocionante y trascendental. Sé perfectamente que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes admiradores de la trayectoria de Hande y Kerem, y compartir esta información con una comunidad tan apasionada como la nuestra ha sido, sin duda, un verdadero placer.
Me encantaría, de todo corazón, saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Qué es lo que más esperan de este nuevo proyecto? ¿Creen que será una continuación directa y fiel de la historia de Senkalkam, o se aventurarán en territorios completamente nuevos y sorprendentes? Por favor, déjenme sus opiniones, sus teorías más audaces, sus expectativas más elevadas en la sección de comentarios que encontrarán aquí abajo. Su participación activa es el motor que da vida a este canal y lo enriquece día tras día. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido al borde de sus asientos, vibrando con la emoción de esta noticia, por favor, no olviden pulsar ese botón de me gusta. Compartan este vídeo sin reservas con sus amigos, con otros fans incondicionales de Hande y Kerem, con todos aquellos que quieran enterarse de esta increíble y esperada noticia. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra familia, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad creciente y activen la campanita para ser los primeros en recibir todas nuestras novedades, nuestros análisis y nuestras primicias. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más contenido que les encantará. Hasta pronto.